Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver primero lo que sería un pequeño formulario que os he preparado para máquinas frigoríficas, ¿vale? En principio he dividido el formulario en dos partes, cálculos en modo refrigeración y cálculos en modo de calefacción. Normalmente nos van a dar una máquina frigorífica y el mismo ejercicio me dice en qué modo va a funcionar. En el caso de que sea una bomba de calor, en el caso de que sea, por ejemplo, un congelador, no hace falta que me especifiquen nada porque un congelador pues nunca va a poder trabajar en modo calefacción. Bueno, en ambos cálculos voy a calcular no un rendimiento, sino una especie de algo parecido a un rendimiento que se va a llamar eficiencia o coeficiente de operación, que en el caso de que tenga el modo refrigeración, pues le voy a llamar E, y en caso que estemos en modo calefacción se va a llamar E' o también coeficiente de ampliación calorífica, referido así también en problemas. La fórmula que me permite calcularlo es muy fácil. En realidad, lo que vamos a hacer es calcular la eficiencia de un ciclo ideal de Carnot que trabajase entre los mismos focos de temperatura que me da el problema. Es decir, el problema me va a dar la temperatura de trabajo del foco frío, del foco caliente. Yo las voy a sustituir aquí, ojo siempre en Kelvin, y me va a dar la eficiencia. La eficiencia que tendría una máquina trabajando según el ciclo ideal de Carnot y que tuviera los mismos rangos de temperatura. Sabemos que eso no es real. Evidentemente, después la máquina va a tener unas diferencias con la máquina ideal. En el caso de que el problema no me diga que trabajo en condiciones reales, sino que trabajo en condiciones ideales, este valor que obtengo aquí lo podríamos también utilizar aquí en esta fórmula que me va a relacionar el cociente entre el calor que yo extraigo del foco frío, que es la utilidad de la máquina, puesto en modo de refrigeración, dividido entre la diferencia de calores entre el foco caliente y el frío. Recordad que el foco caliente, el calor del foco caliente sería el que estoy evacuando por el condensador y el calor del foco frío el que estoy extrayendo con el evaporador. Pero a su vez este denominador es igual al trabajo del compresor. Si nos vamos al cálculo en modo calefacción, pues ahora E' va a estar relacionado también con las temperaturas de los focos, pero fijaros que aquí en el numerador tengo temperatura del foco frío y aquí temperatura del foco caliente. Al igual que cuando voy a relacionar la eficiencia con los calores, aquí tengo en el numerador calor del foco frío y aquí calor del foco caliente. En ambos casos, si el problema me dice que no trabajamos en condiciones ideales, sino que la eficiencia real es un tanto por ciento de la ideal de Carnot, fijaros cómo habría que proceder. Habría que empezar calculando con las temperaturas la E, aplicarle el tanto por ciento que me dé el problema a la ideal para obtener la real. Y ahora la real es la que podemos igualar o utilizar en esta fórmula o en esta. Es decir, que si en un problema trabajamos en condiciones ideales, con el mismo valor que salgo de aquí, entro aquí. Y si trabajamos en condiciones reales, a este valor le aplico el tanto por ciento y ya lo traigo aquí. ¿Vale? Por otra parte, hay que tener en cuenta que los problemas son muy fáciles porque de todas estas variables me dan algunas y me piden otras. Por ejemplo, imaginaros que en un problema me den la temperatura del foco caliente, la temperatura del foco frío y me den el calor absorbido en el foco frío. Pues a ver, yo con estos dos datos calculo E, si trabajo en condiciones ideales me lo traigo aquí y como esto también es dato, el calor del foco frío, pues podríamos despejar de aquí el trabajo del compresor. Ahora, ¿qué ocurre? Que como a lo mejor este calor, esto, bueno, para empezar, E es adimensional. Si este calor me lo han dado en kilojoulio partido hora, yo voy a obtener el trabajo del compresor en kilojoulio partido hora. Y lo único que tenéis que tener en cuenta es que cuando me pidan el trabajo del compresor, vamos a trabajar en vatios, con lo cual, por ejemplo, ese julio por segundo o kilojoulio por hora que me ha dado, lo tendré que pasar a vatio, sabiendo que el vatio es julio por segundo. Es decir, si he trabajado en julio partido segundo, pues ya tengo vatios, y si he trabajado en kilojulios partido hora, pues lo tendré que pasar a julio partido por segundo y ya tendré vatios, ¿vale? Bueno, y después por último, pues deciros que hay veces que una misma máquina de un problema puede trabajar, es una bomba de calor, puede trabajar en modo calefacción, modo de refrigeración, y sin embargo que me pidan los cálculos en un modo determinado, ¿no? En el modo de refrigeración. Bueno, pues hasta aquí el formulario.